saludamos al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. Gusto en saludarte, Pablo. El gusto es mío, muchas gracias por el espacio, por recibirme y aquí estamos. Bienvenido, Pablo, bienvenido, secretario. Gracias, muchas Antes gracias. que nada, aprovechar la ocasión porque tú también fuiste parte de ese equipo. Agradecer lo que hayas hecho en aquellos días duros hace 3 años, después del atentado que viví. Ayer prácticamente quedó cerrado, al menos en la parte procesal, el asunto. Todas las personas detenidas en aquellas acciones que se llevaron a cabo a principio del 2023, todas fueron ya sentenciadas, Pablo, y sabemos que formabas parte de ese equipo desde entonces en la Secretaría de Seguridad. Por lo mismo, pues antes que nada y antes de empezar, muchas gracias. Al contrario, y lo transmitimos a todas las personas que estuvieron involucradas. Entre ellas Milton Morales, ¿no? De quien alguna vez platicamos largo. Bueno, ¿cómo cierra el año, Pablo, en términos de seguridad de la Ciudad de México? Tenemos por un lado las estadísticas, que son buenas, las cifras que manejan ustedes, y por el otro la encuesta que conocimos en octubre, percepción de inseguridad. En 10 entidades creció, en 10 alcaldías creció la percepción de inseguridad en 11, contra solo 5 donde mejoró. ¿Cómo calificarías? ¿Cuál sería tu balance de este 2025? Pablo Vázquez, secretario de Seguridad, Ciudad de México. Estamos a 15 días prácticamente de cerrar este año y creo que el balance es positivo para la ciudad, es positivo para la gente. Hace algunos días la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunciaba los resultados al mes de noviembre y estaremos en los próximos días también haciendo un corte de caja ya final. Y lo que vemos es que en los delitos que más afectan a la gente, los delitos más violentos, tenemos reducciones importantes, 13% de reducción respecto al año pasado en los delitos de alto impacto, 10% respecto a los homicidios si comparamos el periodo enero-noviembre del 25 contra el 24. Un dato muy importante, este noviembre en la Ciudad de México fue el mes de noviembre con menos homicidios desde el 2012 en la ciudad. Ha habido una disminución continua de la violencia desde el 2019, cuando se puso en marcha con la doctora Claudia Sheinbaum la estrategia de seguridad que hoy continúa implementándose. Y tenemos en prácticamente todos los delitos en espacio público, en las distintas modalidades de robo, disminuciones sensibles. Como lo hemos dicho muchas veces en otros espacios, en este mismo espacio, cuando hablamos de estas cifras, en ningún momento estamos diciendo que la tarea esté terminada, al contrario, son solamente un recordatorio de la actividad que tenemos que hacer todos los días y sin duda preparándonos para el año que viene, va a ser un año con eventos importantes, va a ser un año con retos importantes, pero estamos preparados y listos para ello. Y también desplegando estrategias especiales para algunos temas que son particularmente importantes en la ciudad. La jefa de gobierno anunciaba medidas adicionales para reforzar el trabajo que estamos haciendo en contra de la extorsión, donde también tenemos buenas cuentas, sobre todo a partir del lanzamiento de la estrategia nacional, de la propia estrategia de la Ciudad de México, con un aumento importante en las detenciones por este delito respecto al año pasado, respecto a años anteriores, con un buen trabajo con la ciudadanía y nuevos planes. Y esto que menciona, sin duda, el tema de la percepción es fundamental. Esa encuesta a nosotros nos plantea una meta, una misión a cumplir. Necesitamos que todos estos logros en materia de seguridad conecten en una absoluta sintonía con la sensación, la percepción que tiene la gente, pero valga el tema para poner en contexto. La percepción en la ciudad en los últimos años ha mejorado mucho. Estamos hablando de que en 2018, Pero, 2019... ¿qué es lo que hace, por ejemplo, te lo pregunto? Estamos viendo los últimos datos. La encuesta se terminó de levantar en septiembre, se dieron a conocer los datos en octubre. ¿Cómo explicas, por ejemplo, que haya mejorado la percepción en 5 puntos, en casi 10 puntos en Xochimilco, estaban en 77 y bajó a 68? Y en Tlalpan haya pasado prácticamente lo contrario.
tenían una percepción de inseguridad de 54 y subió a 64. Tlalpan, Xochimilco, colindantes. ¿Por qué, Pablo? ¿Qué es lo que hace diferente? Es un fenómeno complejo. El otro, en términos de visión de ciudad, en términos de seguridad, en términos de secretario de seguridad. ¿Por qué baja o mejora casi 10 puntos la percepción de inseguridad en Xochimilco y se pierden en Tlalpan? Es un fenómeno complejo. El tema no es algo que diga yo. El análisis de la percepción ha dado distintas explicaciones. No todo tiene que ver con seguridad. Hay otros factores que son importantes. Sin duda la seguridad juega un rol muy importante. Pero justamente este caso que mencionas invita desde luego a la reflexión sobre el tema de percepción. Tlalpan es justamente una de las alcaldías donde más reducción de delitos de alto impacto ha habido. Entonces hay que encontrar qué temas son los más sensibles en materia de percepción. Pero lo que decía hay que poner en contexto. Si bien estos resultados de la última encuesta, del último trimestre, nos obligan a profundizar, a redoblar esfuerzos, la percepción en la ciudad en términos generales ha mejorado mucho en los últimos años. Estamos hablando de que hace 6, 7 años, 9 de cada 10 personas en la ciudad se sentían inseguras. Eso se ha reducido a la mitad. Y lo que vemos, si analizamos los datos, salvo el verano del año pasado, que fue el punto más bajo en la historia en percepción de inseguridad, o el momento en el que mejor o más seguridad sintió la gente, lo que vemos en la ciudad es una estabilidad en la sensación. Para nada estamos contentos con ello. Lo que queremos es que siempre mejore la percepción de seguridad, y hay que ir viendo caso por caso. Justo esto que dices, Tlalpan es una de las alcaldías que ha tenido mejores resultados en materia de seguridad, y hay una desconexión ahí con la percepción que tenemos que atender. Sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa y al regresar seguimos conversando con el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Las extorsiones, Pablo, la seguridad en las casas, el robo a casa, habitación y lo que viene para el próximo año. Hay personas que ya están hablando que va a haber medidas extraordinarias, que se van a limitar muchas actividades en la Ciudad de México, sobre todo en esos que van a ser 3 semanas en que haya partidos en la Ciudad de México por el Mundial. Regresamos con esos temas con el secretario Pablo Vázquez. Son las 9:19. Manuel, ¿tenías algo antes de la pausa? No, señor, no, eso sí, lo importante por lo que dices, ¿no? Porque me parece que el tema de la movilidad va a ser fundamental para el tema del Mundial, para los días del Mundial. Aquí enfrente, Ciro, simplemente la vialidad de Polanco, que es bien complicada, ¿no? En horas pico, pues me imagino que se va a ver súper, ya lo veremos, ¿no? Con lo que tú nos platiques, alterada con la presencia de equipos, de delegaciones, de directivos, ¿no? Que es una zona fundamental para el desarrollo y para el movimiento del Mundial, ¿no? Pero lo vemos, ¿en qué estás pensando, ¿no? Para Claro, eso, sí. y para Xochimilco, Ciro, porque pues muchos visitantes van a andar yendo precisamente a las trajineras, pero bueno, de eso platicamos luego del corte. Manuel. Bueno, decíamos, Ciro, el tema, y aprovecho la oportunidad porque hace un ratito precisamente Pablo Vázquez publicó en sus redes sociales resultado, a propósito del tema que tú tocabas, Ciro, antes del corte, resultado de trabajos de investigación en atención a diversas denuncias en el paradero de Indios Verdes, norte de la Ciudad de México, en Gustavo Amadero. Compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Yasmín N., Iraíz N., Sergio Iván N., presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a la extorsión. De acuerdo con las indagatorias, los detenidos amenazaban a los conductores de camiones que salen de este paradero rumbo al Estado de México con causar daño a las unidades y a su vida si no entregan cuotas diarias. Personas entregadas ya, presentadas ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, y a eso se dedican entre estos varios de los ya detenidos, Pablo. Así es una detención que hicieron mis compañeros el día de ayer por la tarde, de un grupo. Ya estas 3 personas serían, con ellos llevaríamos 9 personas detenidas de esta célula. Es una célula que opera de manera muy enfocada en el CETRAM de Indios Verdes. En este caso, la detención fue prácticamente en flagrancia. La víctima, de hecho, fue posteriormente a la fiscalía a hacer el reconocimiento de las personas. Se aseguró y recuperó el dinero que le habían quitado a la víctima. Y estamos trabajando en este tema como prioridad máxima. Es una prioridad que ha marcado la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y es una prioridad que ha marcado la jefa de gobierno, Clara Brugada, aquí en la Ciudad de México. Y se tiene una estrategia robusta
una estrategia con mucha coordinación con el gobierno de México que irá dando resultados, no tengo la menor duda, parte de ello es esto. En la ciudad en este año respecto al año anterior han aumentado en más de 50% las detenciones por extorsión y es gracias a estos elementos de la estrategia. Y debe ser nos da la impresión, Pablo, de que es una batalla interminable, ¿no? ¿Cuántas personas se dedican a la extorsión? Exacto, es que es muy fácil. Yo te preguntaría, ¿y cuánto tiempo va a pasar para que surjan otros 3 nuevos extorsionadores en esa zona? Como llegan, hacen el reconocimiento, ubican a las personas, las detienen, seguramente las van a procesar, seguramente van a ser procesadas, recibir sentencias, pero ¿cuánto tardan en llegar otros 3, Pablo? Como muchos fenómenos delictivos que hemos combatido con éxito, y ahí están las cifras, la extorsión se irá menguando, se irá reduciendo con una estrategia que no solo tiene que ver con detenciones, tiene que ver, nosotros creemos que la extorsión se combate efectivamente formando comunidad, desde luego con investigación que no solo se dirija a las células o a los grupos, sino también impacte los recursos de estas células y en ello la coordinación que pueda haber para hacer investigaciones patrimoniales y financieras desde lo local, pero con el mando federal van a ser muy, muy importantes, y protegiendo a las víctimas, desarrollando esquemas integrales de protección tanto a víctimas como a las personas que van a denunciar. Y con estos 4 pilares que han sido los pilares con los que se ha combatido de manera efectiva la extorsión en los lugares donde mayor éxito se ha tenido, estoy seguro que vamos a seguir avanzando. Hay una línea nacional, hay denuncia, hay atención a víctimas y eso, mucha investigación. Han subido en la Ciudad de México las vinculaciones a proceso por extorsión en este año en 98%. Entonces ya empezamos a ver resultados, incluso en la incidencia. Si vamos a esta misma encuesta que referías hace unos momentos, estimado Ciro, de victimización, justo en el semestre, ellos miden semestralmente la victimización, en el semestre después de que se pone en marcha la estrategia, vemos una disminución en la victimización por extorsión a pesar de un incremento en las carpetas. Entonces, ¿qué creemos que está sucediendo? Que se está investigando y se está denunciando más este delito y no necesariamente está habiendo más victimización, aunque desde luego la meta es bajar esos niveles de victimización. Y estamos alineados desde el Gobierno de México, la ciudad, y trabajando mucho, que eso es muy importante, con redes de vecinos, comerciantes, empresarios, dándoles capacitación para el autocuidado, para atender las distintas modalidades de extorsión. Hay que también aclarar que gran parte del fenómeno, por arriba del 80-90% del fenómeno denunciado como extorsión, se refiere a extorsiones indirectas que suceden por teléfono, donde no necesariamente está en riesgo la integridad física de las personas, pero que mediante engaños su patrimonio se ve afectado. Y estamos atendiendo las dos tienen distintas formas de atenderse, pero hay estrategia, hay método, hay coordinación y yo estoy seguro que en breve se empezarán a ver resultados, como se han visto con los homicidios, que en algún momento decían cuándo puede la tendencia en los homicidios revertirse, pues ya lo vemos a nivel nacional, en la ciudad desde luego, que ha habido un cambio fundamental, drástico en la tendencia en materia de violencia. 2 cosas, Pablo. ¿Te preocupa algún punto en particular la Ciudad de México sobre el tema de extorsión? Creo, la extorsión sucede en la modalidad, digamos, más crítica, que es la del cobro de piso, cuando hay una amenaza real a la integridad física. Sucede sobre todo donde hay concentración de unidades económicas y unidades económicas de cierto nivel productivo. Son esas zonas, las da la propia oportunidad, donde estamos poniendo la mayor atención, el mayor foco, y donde tenemos que trabajar para generar redes más sólidas de comunidad y de relación con la autoridad. La extorsión florece donde la gente está sola, es decir, donde la autoridad no responde y donde la gente no tiene quien lo acompañe. Tú denuncias, no te hacen caso, te caen ahí, pues. Exacto. Obviamente. Y también donde no tienes una comunidad que te acuerpe. Entonces tenemos la responsabilidad nosotros de formar o ayudar a formar comunidad, de ayudar a formar redes contra la extorsión y atenderlas de manera efectiva. Y la otra cosa, Pablo, porque me lo platicaba Miriam Moreno, nuestra compañera reportera, apenas hace un ratito me dijo, ella le tocó ir a hacer la cobertura de una de las audiencias precisamente del señor apodado El Patrón, Armando Escárcega, en el caso del intento de asesinato a Ciro, y dice, ya no tuvimos oportunidad de hacer comunicación en los alrededores del reclusorio norte.
Ahora sí, ya vimos que ya no se puede comunicar uno por teléfono celular. Ya entraron también en vigor estas disposiciones para que desde el interior de los penales no salgan las llamadas de extorsión. Es una línea de trabajo contra la extorsión que estamos desarrollando junto con el Gobierno de México. El Gobierno de México trae un proyecto muy interesante de inhibición remota con apoyo del sector privado, y a la par de ese proyecto nosotros en la ciudad estamos en este momento poniendo en marcha inhibición física presencial. Ya está implementada en una fase de pruebas y de pilotos para afinar los temas. Estamos en los 6 centros de internamiento más importantes de la ciudad. Los reclusorios. En los 3 reclusorios y en otros espacios que tiene la ciudad, inhibiendo la señal, que es fundamental. Y con eso tienes que bajar necesariamente la intención, ¿no? Sin duda, y este proyecto no solo va a beneficiar a la ciudad, de hecho va a beneficiar a todo el país, porque a veces la ciudad es afectada por llamadas que vienen de otros estados y viceversa. Entonces es un proyecto que tiene que pensarse en una lógica nacional, así se está haciendo, y lo estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y aquí en la ciudad lo que nos ha pedido la jefa de gobierno es tener el eje de la inhibición y de la atención a los centros penitenciarios como una prioridad. Y va rápido, porque entiendo que ¿Dirías que hoy está completamente inhibida esa comunicación, Pablo, en las cárceles de la ciudad? En estos 6 penales o en estos 6 centros estamos en la fase de desarrollo del proyecto, de pruebas del proyecto, y la idea es que como lo anunció la jefa de gobierno hace unos días, en los primeros meses del año que viene, en estos 6 centros, que además son los 6 centros que por estrategia son los prioritarios, quede inhibida la señal. Oye, ¿qué es norte, sur, oriente? Y tenemos el complejo Santa Marta, Catitla. Y la penitenciaría, que también está en el complejo oriente. Correcto, ahí están esos 5 centros. 6. Santa Marta, que Varonil, Femel. Correcto. Bien. Ciro. Bueno, pues vamos a una pausa, y al regresar continuamos y concluimos esta conversación con Pablo Vázquez. El 2026, el Mundial, la gente va a poder salir a la calle esos días, la va a pasar bien. ¿Cómo van a ser esos operativos? ¿Cuáles son las preocupaciones? En fin, gracias además por los comentarios que estamos recibiendo. Dice, pregúntele tal cosa al secretario. Bueno, vamos a hacerle ahora algunas de esas preguntas. Gracias siempre por su comunicación. Por lo pronto nos vamos a una pausa y seguimos conversando y escuchando al secretario de Seguridad de la Ciudad de México al final, ya, porque pues vamos a estar haciendo ya un balance de lo que ha sido este 2025 en términos de seguridad en la capital de la República. Volvemos. Estamos conversando con el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, con Pablo Vázquez. ¿Qué es lo que va a cambiar en la ciudad en términos de seguridad, en términos de desplazamientos en las que son 5 semanas, 6 semanas pues de Mundial, Pablo? Sí. ¿Cuál va a ser el cambio central? ¿O los ciudadanos no lo van a sentir? Creo que la ciudad está lista para recibir el evento, para ayudar, colaborar en su organización. Comentábamos hace algunos momentos que de ello hay prueba prácticamente todas las semanas. La ciudad acaba de concluir la semana pasada uno de los momentos con mayores visitantes o con más gente que visitó la ciudad. Tuvimos el operativo Basílica. A la Basílica la visitan 13 millones de personas. Este año fueron 13 millones de personas. Al mismo tiempo tuvimos en la Magdalena Mixhuca el concierto de un artista también muy famoso a nivel mundial que congregó durante 3 fechas 70,000 personas. Entonces tenemos eventos más otros que hubo, y además de fiestas populares. El Gran Premio, el los Gran festivales, Premio. en fin. Entonces ahí la ciudad tiene una costumbre prácticamente cotidiana de organización y de recepción de este tipo de eventos, y creo que eso nos va a dar una gran ventaja incluso sobre otras sedes. Este grado que ha adquirido la ciudad de capital continental en la organización de eventos, pero sin duda habrá que ajustar cosas, fortalecer otras.
El Mundial además se recibe no solamente con las capacidades de la ciudad, hay una coordinación muy buena con el gobierno de México y sus instituciones de seguridad. Entonces, desde luego hay operativos especiales, vamos a poner el foco en el tema de tránsito mucho, es algo que la gente demanda, ya la jefa de gobierno irá anunciando distintas medidas, sobre todo para los días de partido. Me imagino que va a ser muy particular para el Estadio Ciudad de México, ¿no? Así es, y para ciertas fechas que van a ser importantes va a haber los famosos festivales futboleros, que son sedes donde la gente va a poder observar los juegos de manera pública. Una de ellas estará en el centro de la ciudad. Eso nos va a ayudar también a que se disperse la gente, ¿no? Claro. Las actividades del Mundial. Y lo que vamos a tener es una celebración con actividad nocturna en los días, con muchas visitas a los lugares emblemáticos de la ciudad. El Mundial es una oportunidad para la ciudad y la línea o como se está trabajando desde el ámbito federal y el local es que sirva este momento para mostrar los lugares más emblemáticos de la ciudad, todo lo que tiene que ofrecer la ciudad en materia de cultura, para que también nuestra gastronomía, toda la industria de la hospitalidad dé cuenta de los servicios que se proveen en la ciudad y que nos han hecho una de las ciudades más visitadas del continente. Entonces yo lo veo como una gran oportunidad donde habrá que tomar medidas, poniendo énfasis muy especial en los asuntos de movilidad. Se están desarrollando obras de infraestructura que van a contribuir a ello, y yo en ese sentido estoy muy confiado en la capacidad que tiene la Policía de la Ciudad de México, máxime si hay una coordinación como la hay con el gobierno federal. ¿Estarían pensando, Pablo, en algún momento, yo insisto, perdón, porque es el ejemplo que me viene más a la memoria o a la mente, el tema de Polanco en la zona de los hoteles, en la zona donde está clarísimo que va a haber mucho movimiento ahí, de delegaciones, de directivos, que a lo mejor fuese una zona peatonal? ¿Están pensando en eso o no necesariamente? Ha habido distintas propuestas en la mesa, se irán analizando conforme se vayan avanzando los días en la llegada al Mundial. Ahí Movilidad tendrá que hacer un planteamiento sobre lo que significa. La Secretaría. La Secretaría de Movilidad. Hay otras medidas de declarar asuetos y otro tipo de cosas que se están valorando. Habrá que ver cuál es la mejor combinación para que se disfrute, ¿no? Exacto, el Mundial sin afectar el día a día, y nosotros estaremos muy pendientes de las zonas que van a tener más afluencia. Desde luego Polanco nos viene a la mente, el Corredor Reforma, el centro que va a ser un punto neurálgico. A ver, por ejemplo, el que decíamos de Xochimilco, cuando la gente, los turistas quieran ir, pues no hay manera, pues es angosto porque es angosto, y entre más llegas a las trajineras, más angosto es el camino. Habrá que hacer, hay justamente centros turísticos de la ciudad, Xochimilco, Mixquic mismo, en Tláhuac, la zona de Coyoacán, la zona de San Ángel, Coyoacán que vive saturado. Vamos a buscar y se están diseñando proyectos de movilidad para ello, con transporte especial que conecten estos puntos turísticos y que la visita al Mundial no se quede solamente en los estadios, exacto, el fútbol, circunscrita al fútbol, y podamos aprovechar la oferta. Se están desarrollando exposiciones en museos que no están en el centro, muy interesantes. En el Yancuy, por ejemplo, va a haber una exposición de memorabilia del Mundial. Somos una sede ya por tercera vez de una inauguración. Hay muchos recuerdos que tiene la gente, se está pidiendo que aporten, y otras exposiciones que van a ser muy, muy, muy interesantes para generar el ambiente, pero también para mostrarle la ciudad al mundo. Y creo que va a ser un año de muchos éxitos, de mucho trabajo sin duda, pero lo estamos esperando con mucho entusiasmo. Además, en la Secretaría habemos, ahí sí me incluyo, pues, mucha gente que es apasionada del fútbol. Eso. Entonces queremos cuidar que se desarrolle bien. Yo no tengo tan malos gustos. ¿Cómo ves, Ciro? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ves? Pero ¿le vas a los Pumas? No, como es diciembre, pasar. Le voy a las Chivas, que está haciendo una suerte de metamorfosis. Bueno, le gusta la primera. Entonces está bien. Se parece mucho al Cruz Azul últimamente, pero somos de hueso mucha colorado. Suerte y muchas gracias Pablo, por esta información. Mucha suerte en lo que venga el próximo año, desde luego, primero y antes que nada, en las tareas de seguridad. Y ojalá el Mundial sea una buena fiesta. Ojalá. Lo va a ser sin todos. Ojalá. Gracias. Ojalá. Y muchas gracias
Al contrario, Ciro, gracias. Salud. Y sí, que vivan las Chivas, porque no, Sí. sí, las Chivas sí las queremos. El mejor equipo de México. En este programa sí las queremos. Gracias al secretario de Seguridad, a Pablo Vázquez, secretario Muchas de la gracias, Ciudad Pablo. de México. Manuel, Bueno, Sofía pues, terminó la Sofía, mañanera, sí. regresaron con